Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube y a mi podcast de Yo Vivo Consciente para Perfectas Imperfectas, el canal donde trabajamos el autoconocimiento, las relaciones actuales y el estilo de vida para acabar pasando de ser niñas heridas con vidas insatisfactorias a tener una vida plena. Yo soy Sara Sarmiento, psicóloga y psicoanalista, y hoy vamos a trabajar las 7 claves para que tengas una vida plena. ¿Qué son esas 7 cosas que tienes que trabajar para sentirte bien en tu cuerpo, en ti misma y en tu vida? ¡Empezamos! Estoy aquí con mi cafecito de Colombia, un café que me preparo con leche vegana y sin más dilación empezamos este ratito de autoconocimiento y autocuidado para todas nosotras. Y la primera de las cadenas, lo primero que tenemos que trabajarnos es la dependencia emocional. Deciros que las cadenas no están ordenadas, he puesto este orden porque es el que yo he ido trabajando en mi propia historia y el que normalmente tengo que trabajar con las pacientes y mi equipo tiene que trabajar con las y los pacientes que nos llegan al centro de Yo Vivo Consciente. Entonces, la dependencia emocional, como todos y todas sabéis, es ese enganche que tenemos a ciertas personas. Esas personas parecen controlar nuestra vida. Si ellos están bien, nosotras estamos bien. Si ellos se enfadan con nosotras, entramos en pánico, entramos en tener un miedo absoluto muy relacionado con la herida de abandono. ¿Por qué este es uno de los pilares que tenemos que sanar? Pues bien, porque no podemos ser libres si tenemos dependencia emocional a otras personas, precisamente por lo que acabo de decir. Porque nuestras vidas, nuestra felicidad y nuestra plenitud estará en sus manos. Si ellos quieren hacernos daño, si ellos quieren dominarnos, estas personas lo van a conseguir y nosotras va a parecer que estaremos en una especie de película o de serie de televisión donde una persona con un mando a distancia va a controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas. Todas y todos los que tengáis dependencia emocional sabéis exactamente de lo que hablo. Sabéis cómo se siente el cuerpo de mal, cómo nos desregulamos cuando la otra persona, por ejemplo, se enfada y no nos habla, o se enfada con nosotras aunque nos hable, o está lejos, o no puede quedar a los horarios que queramos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, la dependencia emocional tiene sus grados. Hay personas muy dependientes que necesitan saber dónde está el otro en todo momento, necesitan que si mandan un WhatsApp automáticamente le respondan, no se fían de esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, dependiendo cómo sea, puede rozar el maltrato y hay personas que son dependientes pero que están más o menos bien, más o menos equilibradas, podríamos decir, en esta relación, pero solo se desregulan cuando la otra persona se enfada. En dependencia emocional hay que tener mucho cuidado porque se roza todo el rato el maltrato, ¿vale? Tanto por la persona hacia la que se siente dependencia como la persona que siente dependencia, que puede ser demasiado invasiva, demasiado controladora, demasiado celosa. Entonces me diréis, vale, ya sabemos más o menos cómo es la dependencia emocional, sabemos que hay grados, que hay personas que son muy dependientes y personas muy poco dependientes, ¿ok? Pero dentro del rango de la dependencia, ¿vale? Aquí explicar que estas personas que son más dependientes estarían más cerca de estructuras más arcaicas, que en psicoanálisis es lo que llamamos personalidades más infantiles. ¿Por qué es esto? Porque como todas sabéis, o al menos las que habéis estudiado psicoanálisis conmigo, hay una cosa que se llama apego. El apego es algo biológicamente establecido, es algo natural, es algo con lo que nacemos y es esa necesidad de vínculo que tenemos todos los mamíferos. ¿Qué pasa? Que en el caso de los seres humanos esa necesidad de vínculo es altísima porque somos la especie más dependiente desde que nacemos. Si os fijáis en la naturaleza veréis que casi todos los animales al poco tiempo ya están caminando, correteando, etcétera, etcétera, y al cabo de bastante poco tiempo ya pueden cazar e incluso se hacen adolescentes muy temprano y se alejan de sus familias. Otros se quedan en la manada. En el caso del ser humano tardamos mucho tiempo en empezar a caminar y mucho más
más tiempo en ser independientes de nuestros padres. Y esto es lo que se denomina el apego. Por eso somos muy tendentes a la dependencia emocional y por eso en psicoanálisis hablamos de este apego o de estas personalidades arcaicas, de esas personalidades infantiles, porque se han quedado a nivel emocional en esa dependencia casi fusional. Para que esta dependencia no se dé, los padres y las madres tienen que hacer un esfuerzo para potenciar un apego seguro. Un apego seguro es la mezcla entre la cercanía, la seguridad que siente el bebé de que tú vas a estar ahí para ayudarle, pero también la exploración. Evidentemente, en la dependencia lo que ha fallado normalmente es la exploración. Personas, madres y padres que no ayudan a sus bebés a explorar el mundo, pero también ha podido fallar la dependencia. Es decir, que cuando vienen los bebés no reciben apoyo o lo reciben intermitentemente. Esto lo que hace es que el bebé no se fíe de que van a estar ahí, con lo cual no se aleje de estos padres. Bien, Sara, ya nos has explicado un poquito de por qué somos dependientes, de que hay personalidades más dependientes y menos dependientes, y ahora dinos qué pasa y cómo lo podemos solucionar. Bien, el trabajo de dependencia consiste, como ya decía el psicoanalista Winnicott, en pasar de una dependencia absoluta que tienen los niños a una independencia. A mí me gusta más la palabra interdependencia, es decir, entender que por muy importante que sean esas personas en tu vida, hay muchas otras personas, actividades y también formarte tu propia estructura de personalidad, tu propia seguridad interna en ti misma, que te guste estar contigo misma a solas para poder sostenerte tú sola. Cuando digo tú sola en relación con los otros, ¿ok? No que tengas que irte a una cueva a aislarte, no es esto. Eso se construye ampliando las cosas que hay en nuestra vida y trabajando nuestros vínculos infantiles, porque lo que estamos haciendo todo el rato, tanto en dependencia emocional como en otros tipos de problemáticas, de síntomas, de cosas que nos pasan en la edad adulta, es reproducir formas de relación que teníamos en la infancia y que proyectamos en la edad adulta. Esto es, inconscientemente, cuando nos relacionamos con nuestra pareja, muchas veces es como si nos estuviéramos relacionando desde nuestra niña con nuestra madre o nuestro padre. Con lo cual, por supuesto, lo más efectivo siempre va a ser una buena terapia para trabajar esas heridas y esas relaciones infantiles y crear otra forma nueva de vincular en el ambiente seguro de la terapia. Aparte de, por supuesto, lo que ya he dicho. La segunda cadena que tenemos que superar es la dependencia económica. Esta es muy importante porque las mujeres especialmente podemos caer muy fácil en ella. ¿Por qué podemos caer muy fácil en ella? Porque cuando tenemos bebés, normalmente tenemos que dejar de trabajar. Y esto hace que dependamos económicamente del otro partner, ya sea un hombre o una mujer. El problema de esto es que si tú no tienes independencia económica, la otra persona, si es buena persona, no se va a aprovechar de la situación, pero si no es tan buena persona, puede que se aproveche de la situación y puede que tú te sientas atrapada en una vida o en una relación que no es satisfactoria para ti. Y puede ser que poco a poco te vayas apagando, te vayas desilusionando con la vida, te vayas sintiendo encerrada y no tengas cómo irte porque no tienes esa solvencia económica. Evidentemente, esto puede derivar en un maltrato económico, que es cuando la otra persona, en base al dinero, hace lo que quiere contigo. Se aprovecha de este miedo, de esta necesidad, de esta dependencia que tú tienes de su dinero, o mejor dicho, del dinero, porque tendría que ser de los dos si estás criando, y te manipula emocionalmente para que no te vayas, para que hagas lo que esta persona quiere. ¿Cómo se soluciona esto? Evidentemente siendo independiente económicamente. ¿Cómo? Evidentemente trabajando. A día de hoy hay trabajos online, por ejemplo, tener links de afiliados que te pueden dar algo de dinero. En este ámbito, yo soy experta en ayudar a las personas a construir sus trabajos online, pero no soy experta en un montón de ayudas que seguro que existen para que tú puedas salir de esta dependencia económica. También, por otro lado, es hablar con esa pareja y explicarle que si tú estás criando, quizás el dinero tiene que ser invertido en la familia y no ser tu dinero o mi dinero, sino el dinero familiar para que tú no dependas de este dinero. Yo siempre me inclino hacia la primera opción, que busques un trabajo que pueda ser compatible con la crianza o con tu situación actual, quizás no estás criando. Sé que no es fácil, pero yo estoy obligada a deciros las cosas que hay o las cosas que al menos yo he visto en la terapia que
crean muchísimos problemas. La tercera es la falta de vínculos significativos. El ser humano, como he dicho en el punto 1, es el ser más relacional del planeta. Nos necesitamos los unos a los otros, por eso yo no hablo de independencia, sino que hablo de interdependencia. Por lo tanto, es muy importante que tengas vínculos significativos, que no siempre tienen que ser otros seres humanos, aunque por supuesto otros seres humanos son necesarios. Muchas personas no tienen amigas de toda la vida o muchas personas les cuesta mucho hacer amigas en la edad adulta. Esto es normal, lo he visto muchas veces en la consulta, mi equipo lo ha visto muchas veces en las pacientes y yo también lo he vivido porque al final no dejo de ser inmigrante, no estoy en mi país, con lo cual sé lo que es hacer amigas en la edad adulta y depende del país al que vayas, es muy complicado. Aquí lo que yo te diría es que intentes conservar lo mejor posible tus amigas, tus familiares, aquellas personas que te quieren y te cuidan y que aprendas a valorarlas y luego que intentes crear nuevos círculos. Quizás estos círculos, estos vínculos de la edad adulta no pueden estar disponibles al 100% como si estaban los amigos de a lo mejor cuando eras adolescente. Pero tienes que aprender a que a lo mejor tienes un grupo con el que quedas los domingos porque es el grupo de bicicleta, o a lo mejor tienes un grupo con el que quedas los sábados porque es el grupo de la protectora de animales. Y tienes que empezar a ubicar diferentes grupos en tu vida que te sostengan emocionalmente. Otra forma que puedo decirte para hacer amigas en la edad adulta es que seas activa, que salgas tú a buscarlas porque no van a venir a buscarte a casa y que cuando aparezcas en un grupo, por ejemplo, imagínate, quiero aprender cerámica y quiero personas que sepan de cerámica. Pues evidentemente no te vayas a buscar estas personas a la playa. Vete a buscar esas personas a un curso de cerámica. Y cuando estás allí, sé muy activa y lo que tienes que hacer es proponer, por ejemplo, un café después de la clase o quedar otro día para hacer otra actividad o incluso si te enteras que hay, no lo sé, una feria de artesanía, pues pedirles o decirles que tú vas a ir y que si quieren venir contigo. Estoy convencida que en todos los grupos hay personas que tampoco tienen amigas y que tampoco tienen una vida tan llena de cosas que no quieran quedar. Puede que tarde mucho tiempo en hacerse estos círculos, pero merece la pena intentarlo. Y te pongo mi ejemplo. Cuando yo vivía en Madrid, yo no soy madrileña, o ahora que yo vivo en Inglaterra, por supuesto no soy inglesa, me ha costado en cada uno de los sitios casi 3 años hacer un grupo de amigas sólido que se mantenga en el tiempo y que quedemos en diferentes ambientes, no solo en ese ambiente específico del taller de cerámica o de la protectora de animales. Así que muchísima paciencia y recuerda que es importante cultivar, cuidar y generar vínculos sanos. El cuarto punto son valores y un sentido vital que marquen tu camino en esta vida, que marquen las decisiones que vas a tomar. Para explicarte este punto te voy a decir cuáles son mis valores. Para mí es muy importante todo aquello que cuide el planeta. No siempre me lo puedo permitir, pero lo intento. Con lo cual lo que hago es elegir en mi vida aquellas cosas que realmente cumplen los valores de ser libres de crueldad animal, ser veganos mayoritariamente, aunque no todos, o que tengan un embalaje lo más sostenible posible, es decir, que no sea todo plástico. Intento también ser minimalista, es decir, tener menos cosas, pero que esas cosas hagan sentido en mi vida, ser muy ordenada y tener solo las cosas que puedo cuidar. Estos son algunos de mis valores. Tú tienes que buscar los tuyos. ¿Y en qué te va a ayudar esto? Te va a ayudar a orientarte y a sacar de tu vida aquellas cosas que ya no te son necesarias, aquellas cosas que te hacen sentir mal cuando las haces y que simplemente las haces porque todo el mundo lo está haciendo. No, esto es un gran error. Cuando tú haces lo que todo el mundo está haciendo, tú no eres tú misma. Tú eres lo que los demás hacen, ¿ok? Con lo cual tienes que meterte contigo misma o explorar el mundo, probar, experimentar y así darte cuenta de qué cosas te sirven a ti, qué cosas te hacen sentir bien y aumentar estas cosas que te hacen sentir bien en tu vida para que te sientas plena. Esto es lo que yo llamo la vida slow. El punto 5 son las heridas de la infancia. Nuestra infancia está llena de traumas, de heridas, de roles que tuvimos que hacer en nuestras familias, de alianzas que tuvimos que generar con nuestros familiares, con nuestros grupos sociales, con nuestra religión, con todo lo que nos rodeaba. Es decir, esto es necesario porque tenemos que crearnos como personas y tenemos que adaptarnos al medio en el que vivimos y lo que tuvimos que hacer fue pues adaptarnos a estos padres que nos tocaron, a esta familia, a este colegio, a esta religión, a esta cultura, a esto que nos rodeaba.
¿Qué pasa? Que aunque eso da estructura, llega un momento en la vida que tenemos que cuestionarnos. No hace falta que te lo cuestiones absolutamente todo, pero sí aquello que te genera ruido, que te genera incomodidad en tu vida. Con lo cual, este es un consejo muy importante, si no el que más. Sana tus heridas de la infancia y cuestiona las cosas que te aprendieron. Las heridas de la infancia veréis que en mi canal, que en todas mis redes sociales, que en mis cursos, que en las terapias que hace mi equipo, es lo que más trabajamos. ¿Por qué? Porque es lo que más problemas genera. ¿Por qué? Porque cuando hay traumas se genera toda una estructura que intenta proteger al individuo del trauma. A veces nos protegemos alejándonos del mundo, a veces nos protegemos sintiéndonos inferiores, a veces nos protegemos haciendo cosas compulsivamente, cosas que son negativas para nosotras, pero que se llama esta contrafobia que decimos en psicoanálisis, de hacer lo que me da miedo, pero sin pensar si realmente quiero hacer eso. Entonces, esto lo he dicho muy rápido porque es un tema ultra complejo, es un tema que vamos a trabajar mucho en este canal, por lo que no me voy a extender más, pero deciros que una buena terapia siempre es la mejor opción para sanar a esa niña interior que vive dentro de nosotras y de nosotros. ¿Por qué? Porque ella está dominando nuestra vida. Este es el inconsciente, ¿no?, que decimos en psicoanálisis. Y estamos viviendo en base a protegernos o a repetir las heridas de la infancia. No somos libres. Posiblemente este es el punto más importante. El séptimo pilar que tenemos que trabajar es el cuestionamiento de la sociedad hiper. Esto me vais a escuchar mucho decirlo, esto lo trabajo mucho en mi Instagram, lo trabajo mucho en mi TikTok. La sociedad es hiper exigente, hiper perfeccionista, hiper postureo, hiper productiva, hiper consumista, no sé si lo he dicho ya. Lo que quiere decir que tenemos que estar todo el día haciendo, aparentando ser quien no somos, consumiendo todo esto para supuestamente una felicidad que nunca llega, y esto os lo habéis dado cuenta, que a veces tenemos trocitos de felicidad, de alegría, de estas emociones y estos estados, pero que son efímeros y nos frustramos porque son efímeros. En psicoanálisis no trabajamos esto, no trabajamos ser seres de luz, sino seres completos. Y para ser seres completos hay que aceptar que la vida tiene momentos muy complicados y que vamos a sufrir y que no es una decisión nuestra sufrir, aunque sí que podemos tener ciertas actitudes frente a ese sufrimiento y superarlo más rápido o más lento. Y también en psicoanálisis trabajamos que tenemos partes que nos gustan más luminosas, que se llaman, y partes más oscuras, partes que nos gustan menos, que no tienen por qué ser negativas, pero que de alguna forma fueron a acabar a nuestra sombra, fueron a acabar a eso que no queremos ser. Lo que trabajamos en psicoanálisis todo el rato es cuestionarlas de la luz, porque también son limitantes para nosotras, porque solo queremos ser esto bueno, ¿no? Solo queremos lo bueno en nuestras vidas, e integrar la sombra, que pueden ser incluso cosas bonitas como la alegría que se hayan ido a la sombra porque en nuestro entorno no gustaba. A lo mejor que fuéramos niñas espontáneas, alegres, que jugábamos mucho, ¿no? Nos reñían, nos criticaban y eso se fue a nuestra sombra. Lo que tenemos que hacer es intentar coger ambas partes, juntarlas, ver que somos todo eso y desde ahí elegir cómo actuar, cómo posicionarnos en el mundo, cómo sentirnos, aceptando que tenemos esa dualidad y que tenemos que trabajar para integrarla. El sufrimiento neurótico, el sufrimiento que portamos, es gastar mucha energía para seguir siendo esto, este yo, este ego que pensamos que somos, y seguir ocultando esto que no queremos repetir, que son esos traumas, o que no queremos ser, que son esas cosas que nos dijeron que eran horrorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotras integramos esto, todo mejora. Y para integrar esto tenemos que cuestionar a esa sociedad hiper, porque esa sociedad hiper es alienante. Esto es, nos pide todo el rato que estemos en la luz, que seamos felices, que seamos jóvenes, que seamos guapas, que seamos de un estilo de vida y que no tengamos ciertas emociones que son repudiadas. Por lo tanto, es muy importante que lo cuestionemos. Este es uno de los pilares importantísimos que trabajaremos en este canal, así que nuevamente no me voy a detener en ello. Pequeño resumen: trabajar la dependencia emocional, trabajar la dependencia económica, crear vínculos significativos, tener valores y un sentido vital que guíe nuestra vida, sanar nuestras heridas de la infancia y estos roles y alianzas que nos limitan, cuestionar la sociedad hiper y por último, este último punto, que es sentir seguridad en el cuerpo. Cuando hemos sufrido traumas es muy probable que no sintamos
seguridad en nuestro cuerpo. Además, vivimos en una sociedad que valora la razón por encima de la intuición. Nuevamente tenemos que integrar estas dos partes. Y si os fijáis, muchas veces las cosas que hacemos, las cosas cuando cedemos, por ejemplo, a una persona que no nos trata bien, pero que no podemos desengancharnos de esa relación, es porque no toleramos nuestras propias sensaciones de angustia en nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante que por un lado nos sintamos seguras en nuestro cuerpo y por otro lado sintamos que podemos gestionar y tolerar estas emociones que son desagradables, esta sensación de angustia, este nudo en el estómago, este nudo en la garganta. Para ello, lo mejor es una terapia y también la meditación mindfulness. Y ahora sí, si te ha gustado, déjame un comentario diciéndome qué parte te ha gustado más. Hazme todas las preguntas que quieras porque utilizaré esas preguntas y estos comentarios para generar más contenido y ayudaros cada vez mejor. Recuerda seguirme en Instagram y en TikTok y recuerda que en Instagram y en TikTok tengo canales de pago donde ampliamos muchísimo la información y donde doy un montón de recursos para tu autoestima y tu autoconocimiento, tus relaciones que sean sanas y que salgas de esas relaciones de maltrato y también para tu estilo de vida slow, que si os dais cuenta, estos 3 pilares reunirían los 7 que hoy hemos hablado. Y nada, como siempre, espero haberte ayudado.